Doctora Marta Torres Falcón, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad de Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Hizo su doctorado en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco. Forma parte de las docentes de la Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco. Es también investigadora de la UAM Azcapotzalco. Ha sido asesora de organizaciones no gubernamentales y consultora de organismos de Naciones Unidas en materia de violencia de género, derechos humanos y situación legal de las mujeres. Muchas gracias al Instituto Nacional de las Mujeres por esta invitación. Muchas gracias también al Instituto Politécnico Nacional, que realmente es quien ha llevado a cabo todas estas actividades. Y también muchas gracias a todas y todos ustedes por asistir a esta conferencia. El tema que vamos a abordar en esta mañana, como ven ustedes en pantalla, es violencia y cotidianidad. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra violencia? ¿Qué cuadro nos dibuja la imaginación cuando leemos que en tal o cual país se está aumentando la violencia, que en la Ciudad de México se vive violencia extrema, que algunos jóvenes de uno de los países del llamado primer mundo han creado una subcultura de la violencia? O sea, ¿qué es lo primero que pensamos? Es probable que el primer espacio que venga a nuestra mente sea el de la guerra. Hablamos de violencia y pensamos en la guerra. Y con razón, la guerra es una expresión, una manifestación flagrante y contundente de la violencia. Y aunque veo en el auditorio que la gran mayoría de ustedes son personas sumamente jóvenes, de todas maneras ya han tenido la experiencia de conocer, no directamente por fortuna, pero sí a través de la televisión. Imagínense, hace algunos años era impensable imaginar lo que vimos en la última intervención imperialista en Medio Oriente, ver una guerra por televisión. O sea, como también vemos los medios de comunicación ahí, implicados en situaciones de violencia. Hablamos de violencia y pensamos en la guerra, pensamos en los ejércitos estadounidenses invadiendo cualquier lugar que, bueno, ya sabemos que están en el mapa, aunque no formen parte de nuestra cotidianidad, subrayo la palabra. Pensamos en genocidio, en campos de concentración, en destrucción ilimitada. O sea, la guerra es una expresión máxima de poder, de violencia, de destrucción, de muerte. Sin embargo, la violencia no se agota con la guerra. Hay muchas otras expresiones de violencia que reclaman también poner la mirada en espacios más concretos. En un segundo momento, después de haber agotado el espacio de la guerra, es posible que imaginemos la violencia como expresión de dictaduras militares. Nuestro continente, aquí ya no tenemos que ir al otro lado del mundo, nada más bajar la mirada hacia el sur. Nuestro continente, decía, ha dado múltiples ejemplos de regímenes totalitarios, dictatoriales, violentos. Pensamos entonces en la violencia como guerra, como destrucción, como regímenes dictatoriales, autoritarios, represión de libertades individuales, transgresión de derechos civiles. Pensamos en el país y vemos la violencia identificada como guerrilla. Incluso cuando hace algunos años, 14 años y un poquitín más, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en un movimiento armado en el estado sureño de Chiapas, muchos medios, y no solamente los medios, calificaron sus acciones de violencia y nos pasaban fotografías con hombres armados. Vemos la fotografía de un hombre armado y desde luego pensamos que eso es violencia. No nos falta razón. En una siguiente aproximación, y aquí sí creo que todas las personas reunidas hoy en este auditorio tendríamos por lo menos una anécdota que contar, y algunos de ustedes más de una,
tenemos la violencia urbana. La Ciudad de México, entre otras características, tiene la de ser una ciudad sumamente insegura. Pensamos entonces en la violencia urbana y nos imaginamos robos, asaltos, violaciones, inseguridad. Yo creo que a varias de las jóvenes aquí presentes, a lo peor les ha pasado que van en el transporte público y les desgarran la bolsa para robarles la cartera, a veces se llevan el estuchito de lápices o de cosméticos. Yo creo que algunos jóvenes tendrán experiencias similares. Asaltos en distintos espacios, persecuciones, asedio, violencia. La violencia también se da en las ciudades. Y finalmente llegamos a ese espacio en el que no nos gusta pensar como una asociación con la violencia. Ese espacio que se supone que debe ser un remanso de paz, seguridad, tranquilidad, armonía, un lugar en donde sentirse a gusto después del trabajo, después de la escuela, después de cualquier actividad, ese sitio en donde todo mundo debería tener la posibilidad de cerrar la puerta, aventar los zapatos, ustedes todavía no lo saben, pero también el portafolio, la corbata, la bolsa, cualquier cosa después de un día intenso y descansar. Entre estas cuatro paredes, entre las cuatro paredes del hogar, muchas veces se cierra la puerta, pero no para quedarnos en la tranquilidad, la armonía, la calidez que debe acompañar un hogar, sino más bien para enfrentar situaciones de inseguridad, de maltrato, de persecución, de violencia. ¿Qué es entonces la violencia? La violencia es un fenómeno que tiene muchas aristas, muchas dimensiones y por lo tanto resulta difícil abordarlo en una sola definición y lo que es más, desde una sola disciplina. Cuando hablamos de violencia tenemos que tomar elementos para definirla desde distintos aspectos. Esto que ven en esta lámina son precisamente elementos para una definición. En primer lugar, y es algo que debemos subrayar, la violencia es siempre un acto intencional. Hay una voluntad que se expresa para forzar, someter, controlar, impedir la libertad de otra. O sea, son dos voluntades en conflicto. Aquí empiezan los problemas, como veremos enseguida. La violencia como acto intencional. Los accidentes son eso, accidentes. Dicen que todos los accidentes se pueden evitar si tenemos una adecuada cultura de prevención, de lo que últimamente se ha llamado prevención de desastres. Aunque no sean de gran magnitud, los accidentes se pueden evitar. Sin embargo, conviene distinguir precisamente con énfasis en la voluntad. Les doy un ejemplo. Un muchachito de 5 años o 4 años anda por la sala de su casa en su triciclo. Tiene un triciclo con el que se mueve de un lado a otro. Tal vez la sala de la casa no es el mejor lugar para que utilice su triciclo, pero en fin. Mientras esté en la sala a lo mejor no hay tanto problema. Los padres, las madres de familia aprenden a colocar los objetos peligrosos arriba cuando tienen hijos pequeños. Entonces el cuchillo, las tijeras, el resistol, la tarjeta de crédito, etcétera, se colocan arriba para que los niños no las alcancen. Este muchachito de nuestro ejemplo no solamente transita por la sala, se mete a la cocina. Se mete a la cocina justo cuando la madre está cocinando, digamos, papas fritas. Yo espero que ya todo el mundo haya almorzado y que estos ejemplos no los distraigan y estén pensando ya en la torta de la salida. Vamos a tratar de concentrarnos un poco en las láminas que siguen. Este niño entra entonces en la cocina mientras su mamá cocina. Digo papas fritas porque eso, como seguramente todas ustedes saben, requiere mucho aceite.
y yo cocino todos los días cosas más sofisticadas, pero también sé cómo se cocina esto. Entra el niño en su triciclo, tropieza con la madre y la madre, manipulando el sartén, se lo echa encima. Es un accidente. Es un accidente que desde luego se puede evitar. Se puede evitar de muchas formas. Desde niño no entres a la cocina, cerrar la cocina, entre el niño y dejar cualquier cosa y sacarlo, etcétera. Pero es un accidente. O sea, la mujer no tenía la intención de echarle aceite a su hijo. Esa mujer de ese ejemplo, porque tenemos muchos otros ejemplos y estoy segura de que todos ustedes conocen por lo menos uno, de madres y padres que deliberadamente queman a sus hijos. Yo conocí el caso de una mujer que quemaba a sus hijos con el cigarro. Ahora con la ley de no fumadores, pues a lo mejor tendría que buscar otro objeto, pero ella, pues bueno, en la casa todavía se puede fumar. Ella fumaba, no sé si fumaba, pero utilizaba el cigarro para quemar a su hijo, también como de 5 años, en las palmas y enseñarlo. Fíjense qué contradictorio puede ser, enseñarlo a no tomar cosas que no son de él. O sea, enseñarlo a no robar quemándole las manos. Pongo los mismos ejemplos. Un niño de 5 años en el primer ejemplo, un niño de 5 años en el segundo. El primero severamente quemado, el segundo severamente quemado. El primero quemado por la madre, el segundo quemado por la madre también. La diferencia está en la voluntad. La primera madre es descuidada, es irresponsable si se quiere. La segunda está ejerciendo violencia. La violencia entonces como acto intencional. Segundo lugar, la violencia transgrede un derecho. Miren, yo nunca utilizo la palabra violar o violación refiriéndonos a derechos porque me parece que se pierde un poco el contenido. O sea, violar es una palabra que viene de profanar y en sus orígenes tenía una clara connotación religiosa. La profanación únicamente se podía hacer con respecto a objetos sagrados. Ahora, cuando hablamos de violación, yo prefiero hablar de esta violación sexual, el sometimiento forzoso, la imposición de una relación sexual, de nuevo subrayo, en contra de la voluntad de la víctima, de la víctima, hombre o mujer, la gran mayoría mujeres, en menores hay un poco más varones, pero la gran mayoría mujeres, y dejar para otros aspectos como objetos. Cuando dicen violó la cerradura, no, forzó la cerradura. La ventana fue violada, no, la ventana fue forzada, fue rota. Cuando hablamos de derechos, hablamos de transgresión. Son aspectos del lenguaje que pueden parecer irrelevantes, pero, y esta es una conclusión que quiero adelantar de esta presentación, es muy importante formular conceptos correctos. Conceptualizar es politizar. Y cuando hablamos de conceptos y de la politización que se puede lograr a partir de los conceptos, subrayo la palabra derecho. La violencia transgrede un derecho. ¿Qué significa esto? ¿Cómo conceptualizamos lo que es un derecho? Para nosotros, personas del siglo XXI que vivimos en una gran ciudad, que tenemos acceso a la información, que hemos tenido, eso se ve en sus rostros, la posibilidad de educarnos formalmente. Yo me imagino que la gran mayoría, si no es que todos ustedes, aprendieron a leer y escribir entre los 6 y los 7 años, por ejemplo. No saben lo que significa aprender ya como adultos y ver todo lo que se descubre solo con la lectura. Ni modo, pues lo hicieron a los 6 años, se perdieron ese descubrimiento, ojalá tengan otros. La violencia transgrede un derecho. Para nosotros, decía, con estas características, puede resultar hasta obvio, hasta ocioso, decir que todas las personas
tenemos derecho a una vida sin violencia. Y a estas alturas, si hablamos de todas las personas, desde luego estamos hablando de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, bebés, infantes, ancianos. Estamos hablando de personas urbanas y rurales, y dentro de las rurales y de las urbanas, tanto mestizos como indígenas. Estamos hablando de negros, blancos, amarillos, pálidos y de cualquier otro color. Estamos hablando de cualquier nacionalidad. Si de verdad todas las personas efectivamente tuviéramos derecho a una vida libre de violencia, ni siquiera sería tema de una conferencia. Los derechos tienen una historia, y en el caso de las mujeres es una historia reciente. Les digo brevemente, 1917 apenas en México, bueno, no apenas, fue de los primeros países México que reguló el divorcio como un derecho. O sea, hombres y mujeres tenían la posibilidad de divorciarse. Yo les aseguro que todos ustedes conocen por lo menos una pareja divorciada. A lo mejor algunos de ustedes son divorciados o divorciadas, sin alzar la mano, las citas después. Las citas sí las concertan después. En 1932, el Código Civil permite a las mujeres el derecho a rendir declaración judicial. Mujeres solteras, las mujeres casadas necesitaban permiso del marido. 1974, se establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero además, por primera vez, las mujeres mexicanas casadas con cónyuges extranjeros pueden transmitir la nacionalidad mexicana. Por primera vez, hombres y mujeres tienen el mismo derecho a votar. Les estoy hablando de 74, ya sé que la mayoría de ustedes no había nacido, pero no hace tanto tiempo, hace 33 años y medio. Hace 33 años y medio que todavía las mujeres casadas menores de 21 años tenían que pedir permiso al marido para poder votar. Esto es 1974. 1995. Ahora sí, ya todas las personas aquí presentes habíamos nacido. En 1995, todavía 8 códigos civiles de los estados autorizaban al marido a oponerse a que la mujer trabajara de manera remunerada. El marido podía decirle: no trabajas, te quedas en tu casa porque yo digo. Y eso no se consideraba violencia, sino el ejercicio de un derecho. 1995. En la actualidad, año 2008, todavía hay algunos estados que autorizan a los padres, y a veces, no siempre, también a la madre, a educar a sus hijos, de ser necesario, a golpes. Entonces, esta señora que quemaba las palmas de la mano izquierda de su hijo para que no robara, a lo mejor no estaba ejerciendo violencia, estaba ejerciendo un derecho. Así de borrosa puede ser la línea que divide el derecho de la violencia. Tercer elemento, la violencia siempre ocasiona un daño. El daño puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser sexual, puede ser económico, puede ser patrimonial. El daño psicológico es algo que solo recientemente se ha incorporado en las definiciones. Yo creo que muchas veces ustedes escucharon cuando eran niños o niñas pequeñitos, que de repente después de un accidente decían: no pasó nada, solo fue el susto. Y solo fue el susto parecía como que si no hay una rodilla raspada, si no hay un pómulo henchido, si no hay un diente roto, si no hay una mandíbula fracturada, entonces no pasó nada. El daño que ocasiona la violencia abarca todas las áreas de la vida, o sea, la parte corporal, la parte psicológica y muchas veces la esfera de la sexualidad y la parte patrimonial. Sin embargo, el daño no es lo importante. Lo importante de quien ejerce violencia es
el sometimiento, es el control. No es únicamente, miren, pensemos otra vez en dos ejemplos. Uno, el carterista del metro, del transporte público, que ni siquiera sabe a quién va a robar. O sea, no conoce a la gente, ubica no por personas, sino, esa señora que trae la bolsa abierta, o mire ese señor que trae el bolsillo de atrás abultado, a lo mejor ahí trae la cartera. Y su objetivo es adueñarse del dinero. Le puede ir bien o le puede ir mal, y la persona ni siquiera le importa, su objetivo es económico. Ahora piensen en un marido controlador con el dinero. Marido que no da un solo peso, ustedes todavía no lo, a lo mejor sí lo saben de otra manera, no directamente. Los juzgados familiares están llenos de juicios de alimentos de hombres que no quieren pagar pensión para sus hijos, no para las mujeres, para los hijos. Y entonces son hijos que tienen que vivir con muchas limitaciones, aunque tengan un padre rico, porque es un hombre tacaño, lo digo con todas sus letras. Ahí el objetivo no es conservar el dinero, sino que la mujer, que los hijos sientan el control, sientan el rigor, que me obedezcan, que me ganen, que me lo pidan de buen modo, que me complazcan, y vamos a ver si les doy algo de dinero. Para entender la violencia, el noruego Johan Galtung, que es desde luego es un pacifista. Los pacifistas son los que han estado estudiando la violencia mientras los violentos la están ejerciendo. Johan Galtung es un investigador en Noruega que ha hecho mucho trabajo con Naciones Unidas y que hablaba de la violencia con estas tres dimensiones, como pueden ver en este triángulo. En el lado izquierdo ven la violencia directa o personal, en donde tenemos a dos personas claramente identificadas, con rostro, con ojos, nariz, boca, nombre y apellido, que están implicadas en una situación de violencia. Y podemos retomar los ejemplos que hemos citado. La madre que quema a su hijo para que aprenda a no robar, el marido que controla el dinero. Podemos pensar también, miren, en otros países el envejecimiento de la sociedad ha ocasionado que las personas ancianas sean cuidadas por familias, a veces también por personas ya mayores. En Japón, por ejemplo, hay mujeres de 70 años que están cuidando ancianos de 90 y tantos, de 94 o 95. Imagínense, cuando una persona de 70 años ya merecería estar tranquila, incluso con alguien que la cuidara. Y ellas están cuidando a sus ancianos, al padre, a la madre, a veces al suegro o a la suegra. Las personas ancianas se vuelven muy vulnerables a la violencia. Simplemente que se olvide casualmente asear el cuarto, dar la medicina, ventilar la habitación, cambiar las sábanas, cambiar la ropa, etcétera, actos de violencia. Tenemos entonces en el lado izquierdo una situación de violencia entre dos personas claramente identificadas. No necesariamente familiares, Pensemos en dos vagos del barrio, por ejemplo, el de la pandilla de la colonia A y el de la pandilla de la colonia B, y que de repente se pelean a golpes. Pensemos en dos personas que acaban de chocar y que de repente se baja cada uno de sus coches, empiezan a discutir y llegan a los golpes, o aunque nada más estén insultando. Ahí estamos hablando de dos personas concretas. Y pensemos también en la violencia de la pareja. Pensemos en el marido golpeador, el marido que llega a la casa a exigir, a golpear a la mujer, a golpear a los hijos. Ahí estamos hablando de relaciones entre dos personas, relaciones muy concretas. Si nos vamos al vértice superior del triángulo, vamos a encontrar otra dimensión de la violencia que se refiere a la estructura. Y eso nos remite al hecho de que la violencia no es una cuestión aislada, sino un problema social. Es decir,
Si es una madre la que golpea a su hijo, a lo mejor es una violencia personal que podemos hacer a un lado. Si es parte de una cultura, de una sociedad, que la gran mayoría de las madres golpeen a sus hijos, o peor aún, si tenemos una ley que nos dice las madres están autorizadas a golpear a sus hijos, entonces el problema ya no es personal, el problema se convierte en algo estructural, que requiere soluciones estructurales. Y finalmente vemos la violencia cultural. Miren, para tener una idea de lo que es la violencia cultural, piensen por un momento en todos los chistes que conocen, que han escuchado, posiblemente que han repetido sobre personas con discapacidad. Todos los chistes que satirizan a un sordo, a un ciego, a un gangoso, hay muchos gangosos. Por suerte creo que hay más como personajes de chistes que como personas, ¿no? Porque ya el ser gangoso es un padecimiento que se ha eliminado. Piensen en los chistes que satirizan a los negros, que satirizan a las personas por su origen étnico, esos chistes de un chino, un francés y un mexicano, o sea, que están satirizando, ya se acordaron de algunos, ya sabían, que están satirizando a las personas por su origen étnico. Todo eso tiene un componente cultural. Los chistes de gallegos, por ejemplo, ¿no? Que como pensamos siempre, y eso que ni siquiera les aseguro que ninguno, bueno, no puedo asegurar, pero creo que ninguno de nosotros ha ido a Galicia como para saber si eso es cierto o no. Pero todos esos chistes forman parte de una violencia cultural. Hay chistes, y además en México tenemos mucho esa proclividad a buscar la broma, el sarcasmo, la respuesta chusca, como una manera de descargar, de canalizar nuestra ansiedad. Cuando en 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México, 5 horas más tarde, o sea, al mediodía, ya había varios chistes circulando en torno al terremoto. Y todos nos reíamos con un nerviosismo que si a la Ciudad de México le decían la dona porque ya no tenía centro, y nos reíamos, ¿no? Y otros por el estilo. Y que si como poco antes habían ocurrido las explosiones en San Juanico, decían que se iba a organizar pero un fiestón en serio y que la gente de la colonia Roma iba a poner los emparedados y los de San Juanico las gaseosas. Y así por el estilo. Miren, esos chistes incluso los cuento porque esos chistes no me parecen ofensivos para nadie. Cuando el objeto del chiste es la persona que no puede caminar, la persona sorda, las mujeres o los hombres, hay un montón de chistes misóginos que andan circulando en internet, eso sí no los voy a contar porque no me lo sé. Y hay otros chistes que son así como respuesta, eso sí los voy a contar con mucho gusto, en contra de los hombres. Bueno, y eso que no he contado ninguno. No, esos los dejo para el pasillo. La violencia es violencia. La violencia es violencia, entonces no se vale hacer chistes en contra de negros, pero tampoco en contra de blancos. No se vale chistes que satiricen a un indígena, pero tampoco a un mestizo. Si me molestan los chistes misóginos, no igual, ¿verdad? La verdad, porque la verdad es que la subjetividad es la subjetividad, pero tampoco se vale, o sea, la violencia no se resuelve con más violencia. Y el tema de los chistes es solo un ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que no estamos en contra de las personas, de determinadas personas, sino en contra de la violencia. Y sí les cuento los chistes en el pasillo. Vamos con las principales expresiones de violencia a lo largo del ciclo vital. Miren, este es resultado de un informe que hizo, bueno, más bien de un estudio que hizo Naciones Unidas con apoyo en los informes de todos los países.
qué formas de violencia enfrentan las mujeres del mundo, es decir, más allá de régimen político, sistema económico, modo de producción, edad, religión, cultura, educación, grado académico, etcétera. ¿Cuáles son los problemas que las mujeres enfrentan durante la infancia? Y ahí se mencionan tres. La desnutrición. La desnutrición en México y sobre todo en el México rural es un problema grave que afecta más a las niñas que a los niños. Existe la creencia de que los niños necesitan más alimento. Había un lema de alguna institución que decía, si la leche es poca, al niño le toca. La idea era que si tenemos pocos recursos, que sean para nuestra infancia, es decir, para menores. Sin embargo, en los hospitales de nutrición podemos ver que esa poca leche le toca en efecto al niño, no a la niña. O sea, cuando hay desnutrición, las niñas son más afectadas que los niños. Los infanticidios selectivos, miren, esto nos puede dar horror, ¿eh? Nos puede dar horror porque cuando hablamos de infanticidio estamos hablando de muerte y la muerte es una manifestación extrema de la violencia. No hablamos de muerte, hablamos de asesinato. Existen muchos casos y el infanticidio jurídicamente tiene que ocurrir en los 3 días siguientes al nacimiento de una criatura. Algunas mujeres sofocan a sus bebés con la almohada cuando acaban de nacer. Algunas mujeres hacen esto cuando el embarazo fue resultado de una violación. Y entonces se explican después en tribunales cómo después de sufrir la violación, saber que habían quedado embarazadas, tener durante 9 meses esa relación, no es una relación de amor-odio, es una relación de odio con algo que está creciendo en el interior del cuerpo y que les recuerda de manera reiterada y contundente un acto brutal de violencia. Cuando nace la criatura, lo primero que hacen es sofocarla. Les digo, ya sé que es muy distinto de los chistes, pero les digo lo mismo, la violencia es violencia. No voy a entrar a la polémica sobre el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación. Eso existe en nuestros códigos desde 1932. Ya lo dije, en los códigos, no necesariamente en la realidad como práctica, pero este es un caso, el de este infanticidio, en el que creo que podemos entender a las mujeres sin mayores problemas. Mujeres que sofocan a sus hijos. No las justificamos, pero sí entendemos lo que puede ocurrir. En otros casos, y aquí hablo de varias investigaciones sobre parteras que se hicieron en estados del país, en Morelos concretamente, una parte de Michoacán y como suele suceder una parte de Guerrero y también de Oaxaca, en donde las parteras daban testimonio de muchas mujeres que les habían hecho la solicitud concreta. Mire, si es una niña, por favor no la dejen nacer, decían las mujeres. Arránquele de raíz el cordón umbilical, entiérrela viva, no la deje respirar. ¿Pero por qué? Es tu hija. Es que la primera vez que nació una niña, mi marido se enojó mucho y no sé qué tanto. La segunda vez que nació una niña, me dio una golpiza que no me pude levantar en más de una semana. Y ahora ya me dijo que si llego con una tercera niña, me va a matar. El tema es mucho más serio de lo que se nos puede ocurrir. Son infanticidios selectivos. Y finalmente, para acabar con la infancia, violación y abuso sexual. La violencia sexual, como abuso sexual o como violación, es algo que está presente en todas las culturas. Esto no significa que todas las mujeres del mundo, sin excepción, hayamos sufrido una violación. Significa que todas hemos vivido en distintos momentos y muchas mujeres en muchos momentos, pienso en las africanas principalmente, con la amenaza de la violación.
Les cuento de los casos que he conocido. Miren, la persona más joven que yo conocí, que había sufrido una violación, era una bebé de 11 meses. Imagínense, una niñita de 11 meses, o sea que todavía ni siquiera puede caminar, no puede balbucear, ni siquiera sabe gatear. O sea, bueno, no sé muy bien a qué a qué edad empiecen a gatear los niños, pero 11 meses, es una bebita. ¿Y saben quién fue el agresor? Conocían el caso. El padre. Fíjense qué familiarizados estamos con la violencia, con la cotidianidad de la violencia, que sin conocer el caso, sabemos que lo más probable es que el agresor haya sido el padre. Primer lugar el padre, segundo lugar el padrastro, a lo mejor, tercero algún hermano mayor, cuarto el tío. Es decir, sabemos que en una persona de esa edad, de 11 meses, lo más probable es que el agresor haya sido un integrante de la familia, como en efecto. En la adolescencia vemos matrimonios forzados, prostitución forzada. Miren, eso de prostitución forzada me parece que es un pleonasmo. En general, toda forma de prostitución es prostitución forzada. Y desde luego, violencia sexual. Las más altas incidencias de reporte de violencia sexual se dan en la adolescencia. ¿Qué tenemos en la edad adulta? Embarazos forzados. Simplemente la falta de acceso a métodos anticonceptivos da como resultado embarazos forzados y por lo tanto mujeres que viven su reproducción como algo cercano por lo menos con la violencia. Violencia doméstica, aquí me refiero a la violencia del marido, del compañero o del ex marido y desde luego violencia sexual. Y en la vejez, las mujeres ancianas viven también abandono, viven violencia doméstica. Si han vivido violencia de parte del esposo o compañero durante la vida adulta, es probable que la sigan viviendo en la vejez. Y por supuesto, violencia sexual. Miren, el caso en el otro extremo, la mujer de mayor edad que yo he conocido, conocí el caso, no la conocía ella, de violencia sexual, tenía 74 años. Bueno, seguramente recuerdan el caso de la indígena de Veracruz, ¿no? Que después el presidente, haciendo alarde de sus amplios conocimientos de medicina, dijo fue anemia, ¿no? Murió por anemia. Pero fue un caso muy, muy sonado de una mujer que había sido brutalmente asaltada, violada por elementos del ejército. No sabemos los detalles por muchas razones y además ese no es el tema. Lo que me interesa subrayar es que la violencia sexual recorre toda la vida. Pasamos pensé que estaba la violencia masculina. Antes de entrar con esto, solo quiero mencionarles que también los hombres pueden sufrir y de hecho sufren violencia sexual, solo que de una manera distinta. O sea, hombres y mujeres podemos sufrir violencia sexual, pero en condiciones y contextos diferentes. Hay muchos niños, varones menores de 12 años, que pueden sufrir violencia sexual de parte de jóvenes o adultos. Hay hombres adultos que sufren violencia sexual de otros hombres. Y como generalmente un hombre contra otro están más o menos parejos en términos de fuerza física, entonces sabemos de casos de hombres que han sufrido violaciones tumultuarias. Eso lo sabemos por los registros de los centros de salud, pero no de las instituciones de justicia, que se cuidan mucho de no denunciar por todas las connotaciones que tiene. ¿Qué hay detrás de la violencia? ¿Qué hay detrás de la desigualdad? Vean por un momento lo que llamamos mandatos de género. ¿Qué es lo que aprendemos
y enseñamos a los hombres. Cuando digo aprendemos y enseñamos, hablo de la sociedad. No es una señora que aisladamente le diga a su niño, los hombrecitos no lloran. No es el padre que le dice, sea macho y no chille. No, es la sociedad a través de muchos padres, muchas madres, muchos tíos, muchos educadores, educadoras de primaria, de kinder, de secundaria, etcétera, que estamos fortaleciendo estos mandatos de género. ¿Qué les enseñamos a los hombres? A ser fuertes, decididos, seguros, a estar siempre listos para la acción, a ser autónomos, a tener palabra. O sea, piensen lo que significa la palabra de hombre. Ya di mi palabra, tengo mi palabra empeñada. La palabra de hombre significa que hay un compromiso que se tiene que cumplir, independientemente de cuál sea el objeto, ¿eh? Yo ya di mi palabra de que llegaba a las 5, ya di mi palabra de que me le iba a declarar a la Lupe, ya di mi palabra de que no sé qué, y se cumple la palabra por un mandato de género. Ya se acordaron de la Lupe, no hombre, pues ese es el problema de las distracciones. A los hombres se les enseña a reprimir casi todas las emociones. Los hombres no se pueden emocionar con un poema porque entonces los tachamos de ser un poco raros, y raros en este contexto ya sabemos lo que significa. ¿Cómo vemos a un hombre que le gusta? Estoy hablando de un adolescente de 16 años que le gusta jugar fútbol, nos parece genial, que le gusta jugar básquetbol, que le gusta correr, que le gusta hacer circuitos electrónicos, que le gusta la electricidad. ¿Cómo vemos a un muchacho que le gusta leer a Cyrano de Bergerac? O que se emociona con un poema de Amado Nervo. Decimos, oye, algo le está pasando, hay que llevarlo a terapia, para que nos lo corrijan, porque si no, imagínense a dónde va a llegar. Las únicas emociones que no reprimimos en los hombres, esto está cambiando, yo un poco lo estoy poniendo de manera tajante para que vean las consecuencias. Las represiones que no reprimimos en los hombres son el enojo, la ira, la fuerza. Y ahí sí yo creo que ustedes más veces que yo han escuchado que un muchacho dice, vas a ver a la salida. ¿Y por qué? ¿Por qué un estudiante le puede decir a otro, vas a ver a la salida? Yo lo veía mucho en la primaria y en la secundaria, y de repente había pleitos muy buenos, ¿no? Gaitán, el que le decían el tigre, y el otro, que era el gorila del otro grupo, se van a pelear, y dijimos, este pleito va a estar bueno. Y se pelean por cualquier cosa. Por una jugada dudosa en el partido de fútbol, porque las alusiones a la masculinidad no fallan. Poco hombre, no me digas poco hombre, vas a ver, ¿no? Y ahí van a pelearse. O las referencias a la madre. En esta cultura, con mi jefa no te metas, ¿no? Y vas a ver y pégale a esta cruz. Eso es lo que aprendemos y enseñamos a los hombres. En forma correlativa, las mujeres aprendemos bastante bien, por cierto, a ser débiles. No somos débiles, pero aprendemos a hacer uso de la debilidad. Llevamos varios siglos de entrenamiento. Aprendemos a llorar. Ya sabemos cuándo hay que llorar. No hay que hacerlo muy seguido porque nos toman la medida. A veces nada más sollozar tantito. Ya, con eso se puede lograr. A veces un poco más y a veces de plano a moco tendido, ¿no? Para que vean. Las mujeres, no solamente es algo que no se ve mal en las mujeres, sino que aprendemos a utilizar como un mecanismo de manipulación, de chantaje, de muchas otras cosas. No está muy bien visto que las mujeres hablemos con voz fuerte. Mi abuela decía, cuando digo mi abuela, hablo de las abuelas del mundo, mi abuela decía, mira hija, si en alguna discusión con tu marido te quedas sin argumentos, échate a llorar. Dice, oiga abuela, ¿y si él se queda sin argumentos? Con más razón.
Con más razón, porque si ya no tiene argumento se va a enojar, no lo dejes que se enoje, que te consuele. Ah, bueno, nos echamos a llorar, tiro por viaje, nos sale bien, ¿no? Las mujeres somos indecisas, no aprendemos a decidir, aprendemos a consultar. Por eso hasta para comprar ropa vamos con una amiga, oye, ¿cuál me queda mejor, el azul o el verde o el de rayitas o el de cuadro? Y si no sabemos, le preguntamos a la empleada de la tienda, oiga, usted siempre nos dice, la más cara, sea cual sea, se vio un poquito más delgada. Ay, esa deme 3, ¿no? Y esa es la que compramos. Las mujeres aprendemos además a depender, a consultar, a ser emocionales y a reprimir las ideas. Así como los hombres reprimen emociones, a las mujeres, y aquí ya ni les digo que mi abuela, porque van a decir que todo es su culpa y no, nos enseñan a no expresar demasiado las ideas. Nada más piensen por un momento, les pido a las mujeres aquí presentes, que piensen cuándo fue la última vez que conscientemente disimularon su inteligencia para no hacer sentir mal al hombre que está junto, no el que está ahorita junto, ¿eh? Llámese hermano, primo, amigo, novio, tío o padre. Dice, no, ay, ¿me explicas otra vez? No, de veras no entendí, ¿no? O sea, nos enseñan a hacer ese tipo de cosas. Y nos la creemos que no tenemos ideas, así como los hombres se creen que no tienen emociones. No, a mí no me duele, yo soy muy duro, ¿no? También, ay, no, yo de veras no entendí, ¿no? Y no es cierto, ¿qué es lo que pasa? En la vida adulta tenemos hombres duros y mujeres complacientes. Hombres fuertes en apariencia, mujeres débiles también en apariencia. Hombres que todo lo resuelven con la ira y el enojo y mujeres que todo lo pretendemos resolver con las lágrimas, la consulta y la indecisión. La combinación, ya se han de imaginar, nos hace una carambola de 3 bandas. Violencia masculina. Miren, este es un trabajo de Michael Kaufman en donde nos habla de cómo se construye la identidad de los hombres violentos. Y aquí es muy importante rescatar, por eso puse esta lámina, que, y vuelvo a decirlo, no es de hombres contra mujeres. Los hombres son quienes más sufren por su propia violencia. ¿Qué quiero decir con esto? No de que el hombre, ay, a mí me duele pegarte más que a ti, no va por ahí, no, ¿por qué digo que los hombres sufren más con su propia violencia? Si vemos la cantidad de muertes, les digo, 1 millón de muertes cada año de hombres entre los 17 y los 50 años en accidentes automovilísticos donde ve el alcohol implicado. Nada más piensen, digo, yo no me atrevo aquí a hacerles la pregunta directamente, pero yo les aseguro que varios de los hombres aquí presentes habrán manejado con una Cuba, 2, 3, a lo mejor hasta 5 entre pecho y espalda. ¿Cuántas veces han escuchado que algún muchacho o algún hombre adulto, porque eso, dice, no, yo con 2 tragos manejo mejor, vas a ver? Y ahí está el mandato, pues ya di mi palabra, ¿cómo no voy a manejar? ¿Cómo voy a permitir que maneje la Lupe si todavía ni siquiera le declaro mi amor? Bueno, los hombres son violentos contra sí mismos de distintas formas. La sola represión de las emociones implica autoinfligirse violencia. Las relaciones de competitividad, los riesgos laborales, cuando el verdadero hombre entra al cuarto de máquinas sin protección para los oídos, a mí no me pasa nada. El verdadero hombre que no se pone casco aunque esté en no sé qué centro de trabajo, porque a él no le pasa nada. El verdadero hombre, que además de ser verdadero hombre es caballeroso y se quita el suéter cuando estamos a 3 bajo suéter y se lo da a la Lupe, ¿no? Para ir ganando terreno, y etcétera. Accidentes de trabajo, siempre estar asumiendo riesgos, las competencias entre adolescentes, a que no te atreves a lanzarte desde el primer piso. Claro que me atrevo, y ahí va, ¿no?
Y luego cuando hay muchachas más, ¿no? Él se sabe aventar muy bien del trampolín de 5 metros y el otro ni sabe nadar, pero no se atreve a decir que no, ya ahí va y se lanza, ¿no? Y las mujeres en la orillita, y claro que aplaudimos, ¡ay, qué valiente eres! Mira, no nos pasa nada, ¿eh? No, nos pasan otras cosas, pero eso no. Violencia contra otros hombres. Las riñas, los pleitos callejeros, el odio del veneno y el puñal, los choques. Miren, si ustedes observan, esta ciudad nos da un buen laboratorio para observar por qué chocan. Hombres y mujeres manejamos automóviles. En esta ciudad hay muchos hombres que manejan y muchas mujeres que manejamos. ¿Quiénes chocan más, hombres o mujeres? A mí me chocan más, no es cierto. Chocan más, un poco más los hombres que las mujeres, pero además chocan más fuerte. O sea, las mujeres a lo mejor damos más alcanzones, chocamos más cuando nos estacionamos. Después les cuento el chiste ese de que por qué somos tan malas para estacionarnos. Las mujeres chocamos por despistadas. Y seguramente han visto a la señora que ya se puso el siga, avanza el coche, pero sigue acá con el rímel, ¿no? O con el labial, o va hablando con el niño, o va con el celular. Y los hombres chocan por necios. No te dejo pasar, ¿no? ¿Cómo de que no? No me quieres, te pedí por la buena, ahora va por la mala y te echo el coche. Y ahí vemos en la forma de manejar los mandatos de género. Y por último, desde luego, todas estas formas de violencia contra las mujeres. El asedio, el hostigamiento, la violencia sexual, el feminicidio, la violencia doméstica, la violencia en el hogar. Cada uno de estos temas nos daría para otra charla. Principales víctimas de violencia. Miren, aunque ahí se ve más fuerte el tema de la discapacidad o las personas con discapacidad como víctimas de violencia, yo quiero señalar aquí que cuando hablamos de violencia estamos hablando de personas que denuncian. O sea, lo que sabemos de la violencia de la guerra y si contamos el número de muertos de guerra, pues por supuesto las principales víctimas serían hombres jóvenes que sus países mandan como soldados a la guerra. Aquí estoy hablando principalmente de la violencia que se produce en la casa. Esta violencia cotidiana que es denunciada mayoritariamente por mujeres. Personas ancianas, ancianos y ancianas, ¿no sufren violencia? Claro que sí. Pero nos pasa un poco lo mismo que con los menores de edad. Quienes podrían llevarlos al centro de atención a que denunciaran la violencia son precisamente quienes la ejercen. Las personas con discapacidad son, yo creo, un grupo particularmente vulnerable. No hemos estudiado lo suficiente de personas con discapacidad. De hecho, ni siquiera nos atrevemos a reconocer su existencia. Apenas empiezan a abrir espacios, a hacer rampas en las banquetas. Miren, en la universidad donde yo trabajo, por ejemplo, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, no, ¿para qué la balconeo de esta manera, verdad? Una universidad que yo conocí, a pesar de ser universidad pública, que también las privadas lo tendrían que hacer, pero como hecho es una universidad pública, no tiene acceso a personas con discapacidad. O sea, tendrían que estudiar en planta baja y aún así con alguien que les ayudara a subir 2 escalones, ¿no? Hasta 2 escalones pueden ser un obstáculo. Aquí solamente quiero distinguir entre discriminación y violencia y regresar a los elementos de nuestra definición de violencia. Miren, y ya para terminar, quiero comentarles tipos y modalidades de violencia. Tipos de violencia. Estos tipos y modalidades de violencia están sacados de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida sin violencia en el Distrito Federal, que entró en vigor el sábado pasado, el 8 de marzo, que fue Día Internacional de la Mujer. Y nos habla de varios tipos.
Violencia psicológica, y ponen psicoemocional, lo psicológico implica, abarca lo emocional, violencia psicoemocional, física, sexual, patrimonial, económica, contra los derechos reproductivos, feminicida. Y cuando nos habla de modalidades, en realidad nos está hablando de espacios: violencia familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional. Hay un trabajo muy interesante sobre los esquimales, se llama El País de las Sombras Largas, y cómo los esquimales viven y han desarrollado toda una cultura del frío. Bueno, los esquimales tienen 17 palabras, 17, 17. Yo aprendí a contar hasta el 17 porque nomás sabía hasta el 14, pero cuando vi la lista de palabras, 17 palabras para referirse a la nieve. Para nosotros que vivimos en esta ciudad donde casi nunca nieva, ustedes no se acuerdan, pero en 68 nevó, ¿eh? Todavía nos acordamos de que aquí en la ciudad cayó nieve. A las 11 de la mañana ya no se veía nada, ya se había derretido toda. En Alaska hay 17, por lo menos 17 tipos distintos de nieve. Y estas personas, los esquimales, necesitan 17 términos para referirse a otros tantos tipos de nieve. No es precisamente motivo de orgullo ver que las mujeres necesitamos más de 17 palabras para referirnos a tipos y modalidades de violencia, porque esta lista todavía resulta incompleta. Aquí tenemos tipos de violencia, tenemos espacios donde ocurre la violencia. Nos faltaría clasificar la violencia según el perpetrador, sea el padre, sea el hermano, sea el jefe, sea un extraño, sea etcétera. Miren, no quisiera terminar con esta nota de incompletud. O sea, no es que nos falte completar la lista. Ojalá que en lugar de estar agregando las palabras que nos faltan para juntar 17, podríamos estar borrando algunas por inoperantes. Quiero terminar esta presentación haciendo un comentario breve sobre el Día Internacional de la Mujer. En muchos espacios el Día Internacional de la Mujer se ha vuelto una especie de festejo y parece que es como el Día de las Madres y otra vez la florecita y llenan los pasillos con globos rosas y qué felicidad y cuántas mujeres y tal. Yo creo que es muy importante recordar un poco cómo surgió el Día Internacional de la Mujer. Tiene casi un siglo. Fueron las mujeres de los países socialistas, mujeres en Dinamarca, concretamente en Copenhague, mujeres en Rusia. En Rusia las mujeres muy claramente decían: peleamos por pan y paz, o sea, queremos alimentos y queremos una vida pacífica. Todo eso fue en marzo. Pasaron algunos años, no muchos. En 1917, un grupo de obreras en una fábrica textil en Nueva York tomaron distintas acciones para exigir mejores condiciones de trabajo y les incendiaron la fábrica. Digo, si eso no es un acto de violencia, entonces yo no sé qué cosa puede hacerlo. Les incendiaron la fábrica, murieron 140 obreras en Nueva York, en esta fábrica textil, y a partir de entonces se consideró el 8 de marzo, al principio tenía algunas fechas movibles, como el Día Internacional de la Mujer. En 1975, Naciones Unidas lo declaró como una fecha conmemorativa internacional. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Me gustaría terminar con esta frase lapidaria: no es un día de festejo, es un día de conmemoración. Y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, habría que tener en cuenta dos cosas fundamentalmente. La primera es que el género va mucho más allá de los cuerpos. Y la segunda, que entre el grito y el silencio elegimos la palabra. Muchas gracias.